Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Richard Néstor Tintaya Quispe y soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la carrera Liderazgo Pastoral, en este segundo semestre del módulo Los Cuatro Evangelios. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los milagros de Jesús que hizo en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a comenzar eh, con dándoles a conocer algunos de los milagros que Jesús hizo, porque hizo muchos milagros y mencionarlos nos faltaría la hora, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Jesús limpia a un leproso en Mateo capítulo 8, verso 1. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. He aquí, un leproso vino, le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y, y luego su lepra fue limpiada. ¿No? Podemos ver que ahí Jesús, Él quiere, Jesús quiere. Cuando el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué les responde? Le dice, sí, quiero. Y mucha gente puede recibir milagros, ¿no? Porque Jesús quiere, hermanos, no es que no quiere el Señor hacer muchos milagros en nosotros. Bueno, pasando la fe de un centurión. Ahí podemos ver en el libro de Mateo capítulo 8, verso 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está enfermo en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo mi soldados, y digo a mí ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí podemos ver que por medio de la fe de este centurión, Jesús hizo un milagro. Entonces, también aquí nos hace entender que en Israel, que es la iglesia que podemos decir en estos tiempos, la iglesia Israel a veces no tiene fe, ¿no? Los mismos cristianos no tienen fe, pero hay gente que ni siquiera es cristiana y tiene fe. Entonces, ahí podemos ver un milagro también del Señor por medio de la fe del centurión. Bueno, pasando a otro de los milagros de Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos enfermos. Mateo 8:14 dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, estaba con fiebre la mamá la suegra de Pedro. Y luego Jesús tocó con su mano y le tocó con su mano Jesús a la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Fue sanada por un toque del Maestro Jesús, fue sanada la suegra de Pedro. Y ella se levantó y le servía. Qué lindo, hermanos amados, cuando una persona recibe un milagro del Señor y luego le sirve al Señor, ¿no? O sea que los milagros son para darnos a entender que Jesús nos ama y que tiene un llamado para nosotros, ¿no? Así que tenemos que entender eso. Y como fue tarde, trajeron a él muchos endemoniados. O sea, ese día, hermanos, no solamente se sanó la suegra de Pedro, sino que dice, al ver ese milagro, dice que trajeron a Jesús muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra.
y los sanó a todos los enfermos. O sea que vinieron no solamente endemoniados, también vinieron muchos enfermos y Jesús los sanó. O sea, fue un gran avivamiento en ese momento donde milagros extraordinarios estaban sucediendo. Se sanó la suegra de Pedro, vinieron personas que trajeron endemoniados, se liberaron, vinieron enfermos y fueron sanados para la gloria de Dios. Y bueno, luego vamos a proseguir con otros milagros. Por ejemplo, Jesús calma la tormenta. En Mateo 8:23 dice, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. He aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, un gran viento, en el que el barco se cubría de las ondas del mar. Y Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo. Y llegando, sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos a punto de morir. Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Entonces, aquí también nos da a entender que tenemos que tener fe y no dudar del Señor. Si estamos con Jesús, todo es posible. Aunque las tormentas estén fuertes, las olas estén dando con ímpetu contra nuestras vidas, problemas se levanten, no tenemos que perder la fe, porque el Señor dice, hombres de poca fe. Cuando un cristiano está pasando pruebas, tiene que tener fe y creer y no dudar de Dios, ¿no? Entonces pasamos al siguiente milagro. Jesús sana a 2 endemoniados. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 28 dice, y como él hubo llegado a la otra ribera del país de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. He aquí, clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Los demonios estaban de miedo porque sabían que iban a salir de esos varones. Y estaba lejos de ellos un hato de cerdos, ¿no? Y los demonios les rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de puercos, y aquí el hato de puercos se precipitó en un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas, ¿no? Y y los porqueros huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. He aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús y cuando le vieron les rogaron que saliese de sus entornos. ¿Por qué? Porque pensaron que Jesús tenía un pacto con Satanás, no sé, pensaban que Jesús estaba endemoniado o era un poder diabólico, porque algo grande había sucedido con esos 2 varones que se habían liberado, fueron libres y esos demonios fueron a los cerdos, ¿no? Y se embazancaron, dice, los cerdos y murieron. Entonces, la gente estaba más preocupada por sus cerdos que por lo que habían sido liberados las personas. Pero ahí también podemos ver que Jesús hace milagros sobrenaturales. Jesús sana a un paralítico. Mateo capítulo 9, verso 1 dice, entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a su ciudad. He aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿no? Levántate, toma tu
lecho y vete a tu casa. El paralítico fue levantado ese momento, mira, entonces él se levantó y se fue a su casa y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, los milagros son muy importantes porque la gente puede glorificarle a Dios por medio de los milagros. Y los milagros los hace Dios, ¿no? Por medio de Jesús en este momento y también lo puede hacer por medio de nosotros. Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Mateo capítulo 9, verso 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había estado, ¿no? 12 años había estado enferma con flujo de sangre. Y yendo por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía en sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Otro milagro más, por un toque. Basta un toque del Maestro para ser sanados, queridos hermanos. La hija de Jairo fue sanada también. En Mateo 9:23, y llegando Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, apartaos, que la muchacha no está muerta. Jesús dijo, apártense que la muchacha no está muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada afuera, entró y la tomó de la mano y la levantó. Y se levantó la muchacha y salió esta fama por toda aquella tierra. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y eso dice que fue una noticia tremenda en esa ciudad y fue como decir, se volvió el nombre de Jesús famoso en ese lugar, ¿no? Se extendió la fama de Jesús. Entonces, los milagros son para hacer conocer al Señor Jesús, para hacer conocer el reino de Dios. Los milagros de Dios es para glorificarle a Él. Jesús sana a un hombre mudo. Mateo 9:32. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Muchos pensaban en esos tiempos, especialmente los fariseos, pensaban que Jesús había hecho pactos con Satanás, con el más jefe, con el principal, ¿no? Que con Satanás, ¿no? Pensaban que hizo pacto el Señor y es por eso que hacía las liberaciones. Pero no es así. Nosotros sabemos que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba revestido, ¿no? Él era Dios. Jesús es Dios. Y eso es lo que no podían entender en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito más de algunos milagros. El hombre de la mano seca. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía la mano seca. Y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restituida sana como la otra. Su mano se sanó, una mano seca se sanó.
Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle, ¿no? O sea, mucha gente no cree, hasta ahora, actualmente, mucha gente no cree en los milagros, ¿no? Pero nosotros sí creemos en los milagros que Jesús hace por medio de sus siervos, por medio de los hijos de Dios, por medio de pastores, por medio de la iglesia, por medio del más humilde, la persona más insignificante se puede decir, ¿no? Puede usar Dios, porque Él usa a lo más vil, a lo más menospreciado de este mundo, para usarlo como su instrumento. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús no sabía, Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces Jesús estaba dando a entender que ¿cómo Satanás puede echar mismo a Satanás? O sea, no se puede. Ellos pensaban que Jesús estaba poseído o que había hecho un pacto con el príncipe de los demonios que es Belcebú, con Satanás, pero Jesús da a entender aquí que no puede echar Satanás a Satanás mismo, ¿verdad? Satanás te echo fuera a Satanás, así no. O sea, en el nombre de Satanás, no. Entonces, aquí da a entender que Jesús solamente por el poder de Dios, echaba fuera a los demonios. ¿Y qué más? Jesús continúa diciendo, y si yo por Belcebú, dice, mira, y si yo por Satanás echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, escuchen, y dice, Jesús está diciendo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que cuando, cuando hay liberaciones, cuando se echa fuera demonios, el reino de Dios llega a ese lugar. Porque primeramente tenemos que atar al hombre fuerte. Por eso dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Bueno, antesito vamos a hablar de esto. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. O sea que cuando uno dice, esos milagros no los ha hecho Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que tenemos que creer en los milagros que Jesús hizo y hace, porque aún hay milagros para la gloria de Dios. Jesús alimenta a los 5,000. Mateo capítulo 14, verso 13. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Gloria a Dios. Dios quiere sanar a los enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y el tiempo ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. ¿No? Y Jesús les dice,
no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer, les dice a sus discípulos. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Solamente habían dos peces y 5 panes. Y eso no podía, lógicamente no podía alcanzar para mucha gente. Y Jesús les dijo, tráiganmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, los mandó a descansar, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente, y comieron todos y se hartaron, quedaron satisfechos y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Sobró y sobró 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Tremendo. Milagros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Mateo 14:34 dice, y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret, y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. O sea, donde lo veían a Jesús, lo llevaban a los enfermos para que los sanase. Gloria a Dios. Y les rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. ¡Wow! Era tanta gente que seguramente era orarles uno por uno, mucha demora. Entonces, pero tan solamente van a tocar el borde de su manto y todos serán sanados. O sea, simplemente le tocaban y ya eran sanos. Esa es la unción de Dios, el poder de Dios. Y luego dice, luego pasamos al siguiente milagro, la fe de una mujer cananea. En el libro de San Mateo capítulo 15, verso 21 dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, de aquellos lugares, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mas él no les respondió palabra. Entonces llegando sus discípulos les rogaron, diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, ¿no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pecillos? Y ella dijo, sí, Señor, mas los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Qué lindo, hermanos amados, la fe, ¿no? Aquí la mujer cananea no era del pueblo de Dios, ¿no? No era creyente, por eso es que Jesús le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los pecillos, ¿no? Pero aún así, cuando le dijo pecillo a la mujer perseveró y dijo, si hasta los pecillos comen migajas de la mesa que caen de sus amos. Entonces Jesús dice, grande es tu fe. Así que vete conforme a tu fe te sea hecho. Y fue sana su hija. Amén. Bueno, por último, Jesús sana al ciego Bartimeo. Hay muchos milagros de los que podemos hablar, pero estamos hablando de algunos nada más. Jesús sana al ciego Bartimeo. En el libro de Marcos, San Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos en una gran compañía, Bartimeo el ciego,
hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces. O sea, Jesús era famoso, su nombre era famoso. Cuando escuchó el ciego Bartimeo escuchar el nombre de Jesús, mira, se puso atento. Dice, oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reñían que se calle, ¿no? Para que se calle. Mas él daba mayores voces, o sea que aumentaba en gritar, en clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle y llaman al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, el Señor te llama. Gloria a Dios. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que cobre la vista. Qué tremendo. Los milagros del Señor son para que la gente se arrepienta, ¿no? Los milagros del Señor. El Señor da milagros, hace milagros por medio de pastores, de hermanos de la iglesia, de cualquier persona, porque esto es para todos, para el que quiere. Entonces, los milagros del Señor son extraordinarios y su palabra dice que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasará. O sea que esos milagros que ocurrían hace muchos años, 2000 años atrás, este tiempo lo va a hacer aún todavía el Señor y lo está haciendo por medio de sus siervos, por medio de nosotros, de usted y de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta este momento hemos compartido este breve mensaje de los milagros de Jesús. Que Dios los bendiga y paz de Dios.